¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos ubicamos en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso que es el epicentro desde donde se va a marchar en un ratito nada más hacia la Plaza de Mayo, donde se va a leer a las 18 un petitorio muy similar al que se hizo en 2015 cuando comenzó toda esta movida, toda esta convocatoria del Ni Una Menos, con muchos puntos que todavía no tuvieron ningún puerto al que puedan haber llegado. Es por ello que, bueno, hoy en el cumplimiento de 2 años de esta primer iniciativa del Ni Una Menos, se está celebrando desde aquí y en distintos puntos, en distintas plazas de todo el país, esta marcha donde se va a reivindicar estos puntos que te mencionaba. Vos me hablabas del cronograma, de alguna manera a las 12 aquí comenzaron los talleres, por eso nos acercamos para ver de qué se trataba todo este recorrido que están haciendo muchísimas, no solamente mujeres, también hombres acompañando, distintas agrupaciones, gente que viene por su cuenta espontáneamente, agrupaciones políticas también, por supuesto, y por eso también hay diferentes tipos de reclamo que van desde lo coyuntural, lo que tiene que ver con un plan integral de protección para las víctimas, hasta reclamos que tienen que ver con la liberación de Milagros Sala, pasando en el medio, bueno, por supuesto, por basta de violencia sexual, basta de acoso, algunos hablan de legalización del aborto, hablan también de algo muy importante que es la capacitación para el personal del Estado y de la justicia, para poder tener un tratamiento idóneo, acorde a las necesidades de los familiares de las víctimas que en muchos casos padecen durante años la desconsideración, la desprotección por parte del Estado, que muchas veces le preguntan, pero ¿y dónde está esa mujer? Sin haber leído siquiera el expediente. Pero le vamos a ir poniendo, luego vamos a ir completando los puntos, vamos a ir hablando de las estadísticas, pero le vamos a ir poniendo un poco de voz a todo esto que estamos relatando, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Gisela Pérez. El caso de Gisela Pérez es una chiquita de tan solo 19 años que desapareció el 22 de abril y la encontraron el 10 de mayo, muerta. Hay 4 personas que fueron imputadas, que hoy gozan de plena libertad y que según sus padres lo que nos dicen es que se burlan de ellos. A ver, estamos acá con Gaby, que es mamá de Gisela. Contanos un poquito a toda la gente, refrescanos cómo es el caso de ustedes. A ver, por favor. Buenas tardes, nosotros estamos aquí en Buenos Aires tratando de pedir ayuda para que se aclare el caso de mi hija. ¿De dónde son? ¿Dónde ocurrió? Santa Elena, Entre Ríos, departamento La Paz. Ella se perdió el 22 de abril a las 10:30 de la noche, saliendo de la escuela, el 2016, así que fue una lucha que buscándola con amigos, compañeros de la escuela, todo, haciendo la denuncia que la policía no hacía que se juegue con un novio, y bueno, después tomó la causa el fiscal Alfieri de Departamento de La Paz, buscándola con dron, perro, 250 efectivos. Bueno, esperando un año, un juicio que iba a ser una condena para esclarecer el caso de Gisela. Y los jueces determinaron de largar a estas personas, 4 detenidos. Esto es por falta de pruebas contundentes. ¿Qué fue lo que pasó, lo que motivó? Porque todos apuntan, en la provincia, apuntan todos a estas 4 personas. ¿Quiénes son? Contanos el perfil de estas personas. Ellos son ladrilleros de atrás del barrio que nosotros tenemos, la 120. Vivienda de Santa Elena, Mario Andrea Saucedo, Elvio Saucedo, hijo, Matías Vega y Rocío Altamirano. La chica estaba por encubrimiento y falso testimonio. Y bueno, llegamos al juicio y los jueces lo largaron por falta de prueba. Y bueno, pero en la causa hoy estamos esperando que el fiscal apeló. Pero nosotros queremos que no esperar un año más, que el caso de mi hija se resuelva. Yo quiero que se abra de vuelta la investigación, pidiéndole a la provincia o a la nación que nos ayude, que se vuelva a abrir el caso de la investigación de vuelta de mi hija. No quiero que sea un caso más en toda la Argentina que sea impune. Bien, acá hay también una profesora para acompañar el testimonio de la mamá, para poner un poco
sobre el tapete el aspecto legal, el tratamiento. Hablábamos recién de uno de los puntos que se van a pedir, es la capacitación para el personal, que muchas veces no está acorde a la circunstancia. Porque ¿qué es lo que han vivenciado? Vos fuiste profesora de Gisela. Yo soy María Elena González, fui profesora de Gisela en la escuela secundaria y además estoy a cargo del área de la mujer de la Municipalidad de Santa Elena. O sea que conozco el caso, he acompañado a la familia desde el vamos, desde que apareció, Gisela desapareció. Y yo lo que observo en este caso es la falta de competencia del equipo de investigación que se llevó a cabo en este caso y en casos anteriores en Santa Elena, que también han ocurrido femicidios de chicas de 19 años y otra de un poquito de más edad, que también han quedado impunes. Y eso es... Déjame que haga un puntito y aparte acá. El caso a pesar de estar alejado muchas veces del obelisco, como ellas dicen, se repite lo que también sucedió acá con el caso Melina, con todos estos casos donde se tarda un mes muchas veces para encontrar a la víctima. ¿Qué fue lo que pasó acá? Porque desde abril que ya desaparece, del 20 de abril hasta que aparece en mayo, ¿no? O sea, desaparece el 22 de abril y aparece el 10 de mayo. Nosotros lo que observamos es, como dije, una falta de competencia. No fue la investigación con éxito por la falta de gente estudiosa para que realice esto, ¿no? O también puede ser por encubrimiento, por muchas falencias que nosotros notamos. También teniendo en cuenta el perfil de estas personas que estuvieron presos, estuvieron detenidos casi un año, estuvieron detenidos hasta ahora, hasta que se los absolvió de culpa y cargo. Mariela. Y eso es lo que nos llama la atención, porque la mayoría tiene un perfil agresivo. Sí. De gente Perdón. golpeadora. Sí, dime, Federico. Mariela, sí, realmente, fíjate, ¿no? El primer testimonio que ya encontramos en esta movilización, en esta concentración allí frente al Congreso, ya tiene que ver con un caso en el interior, ¿no? Ciertamente, como indicaban estas mujeres, no está este reclamo acotado a la capital federal. La capital federal sola no es la República Argentina entera. Tenemos muchísimos casos en todo el país. Y allí estaba mencionando la profesora de esta víctima de violencia de género, de este femicidio también, revelando cómo no solamente las familias, los familiares quedan desprotegidos muchas veces por la justicia. Fíjate vos cómo indican, ¿no? Que los liberan, a veces demoran un mes, a veces demoran muchísimo tiempo y a veces ni siquiera aparecen los culpables. Y cuando aparecen, muchas veces cumplen una condena que para los familiares no es suficiente porque la víctima no vuelve a tener la vida, y eso también es una burla para los familiares, que los acusados o los imputados o los culpables queden en libertad, que muchas veces desde distintos sectores del Estado todavía no sepan que, por ejemplo, en este caso Gisela López murió, y que sobre todo no se tomen acciones para evitar que estos femicidios sigan ocurriendo. Todo esto constituye una burla para cada uno de los familiares de las víctimas de los femicidios. Para ir mixturando un poco todo esto, una buena es que el Congreso el miércoles lo que aprobó es una ley que va a proteger a los menores, porque lo que hay que tener en cuenta también es que cuando fallece una mujer es probable que haya un chiquito o dos que se quedan sin madre, que se quedan huérfanos. Claro. Muchas veces el femicida va a prisión y ese chico queda a la buena de Dios. Y acá tengo un caso, por eso lo remarco. Justicia para Valeria y su hijo. Vos te acercaste, ¿cómo es el caso de ustedes? Sí, yo soy de Matanza. La jueza María Petrona Martínez del Juzgado de Familia número 5, el 10 de mayo, se llevó ella en persona con personal policial y del juzgado a mi hijo del jardín de infantes, en el que mi hijo entró en una crisis de nervio, lo saca por 3 meses provisorios para revincularlo con la familia violenta, con esta abuela, para que se acostumbre a la figura de la abuela, porque mi nene se niega a verlos, y lo sacó, terminó internado en la guardia, en la historia clínica, hasta que mi hijo pedía morirse con 5 años. Hace 24 días que yo no veo a mi nene, que esta jueza me puso un perímetro nada más que para que mi hijo se acostumbre a la figura de la abuela paterna y del papá violento. Hace 24 días que no sé nada de mi nene, más que está muy mal en condiciones de salud, muy delgado, pálido, y que esta familia paterna lo tiene sedado a mi hijo. Ya hay testigos que fueron a declarar en las fiscalías de que son vecinos de esta abuela paterna, de que saben que lo están sedando. Mi hijo está en muy malas condiciones, la jueza me lo sacó sin ningún motivo.
porque yo no tengo denuncia de ningún tipo en contra de mi nene de abandono de nada, al contrario. Así es que hoy, el 26 de junio de este mes, de este año, es elevado a juicio por violencia de género el papá de mi hijo, Horacio Otranto, en el cual la propia fiscal lo denuncia, ¿no?, por un caso de lesiones agravadas por el vínculo. Así toda la justicia, teniendo todas estas pruebas, ellos me sacan a mi hijo y se lo dan a esta familia del violento en contra de su voluntad. A mi hijo. ¿Qué aducen? ¿Qué aducen para dárselo a él? Me lo sacan porque dicen de que la jueza habla que es un caso del SAP, de alineación parental, que es en lo que se basan hoy los jueces para sacarnos a las mamás víctimas de violencia, a nuestros hijos, y dárselos a los papás violentos. Y que dicen los jueces, así es que esta jueza María Petrona, ella dice que trabaja así hace muchos años y que ella trabaja revinculándolos a la fuerza, que estos niños los pone en un estado de shock donde los saca de su centro de vida y lo pone en ese centro de esa familia violenta para que se acostumbren a la violencia. Y mi hijo hoy hace 24 días que sé que pide a gritos por mí, se lo arrancaron del jardín y mi hijo está esperando que mamá lo vaya a buscar. Hoy la jueza esta me puso un perímetro por haber hecho mi caso público, por haberlo mediatizado. O sea, amplió el perímetro y a mi hijo lo arrancó de su centro de vida y de su familia. Lo puso con esta familia que no tiene vínculo alguno. Sí, Verónica, te escucho. ¿Podríamos ponerle un retorno a esta mamá? ¿Es posible? Sí, claro. Le vamos a poner el retorno porque la verdad que la interrumpí en un momento porque pensé que no estaba entendiendo. No es que no estaba entendiendo, es que el caso no tiene explicación, sí, no tiene lógica prácticamente. Verónica Recia está del otro lado. ¿Cómo es y su Federico nombre? Villarbruno. ¿Cómo es su nombre, señora? Valeria. Sí. Valeria Sainz Moreno. Valeria, he escuchado su caso ya en otros medios de comunicación y es realmente conmovedor. Ahora, ¿nos podría explicar, Valeria, cómo ha sido la historia de el momento en el que usted no puede ir a retirar a su chiquito del jardín porque ya había sido retirado por esta orden de la jueza, ¿no? A partir de ahí empieza toda esta situación, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Desde el 10 de mayo que no tengo ninguna noticia de mi nene. La jueza me había puesto un perímetro a mí y a toda mi familia por 10 días para que mi hijo no tenga contacto conmigo. Esto está por escrito en la sentencia donde saca una medida cautelar. Porque la intención el impedimento que me ponen es para que mi hijo, si mi hijo me sigue viendo a mí, no se puede adaptar a la figura de esa abuela. Por eso me lo saca esta jueza, para revincularlo a la fuerza, y está por escrito por puño y mano del Guillermo Melián, el auxiliar letrado de la jueza. O sea, no hay otro motivo por el cual me lo arrancaron. Y Valeria, usted cuando se separa, así vamos por puntos, tranquilamente, no se preocupe que vamos a escuchar toda la historia. Cuando usted se separa de su pareja, ¿es por violencia de género? Totalmente. Yo me separo y hago la primera denuncia el 8 de octubre del 2012 por violencia familiar. A mi hijo le sacó un hombre del lugar a los 12 años y medio en una visita. Mi hijo somatiza todo, tiene pérdida de cabello, se le despellejan las manos, porque la justicia siempre revinculándolo a la fuerza, y mi hijo grita que no quiere ver a ese papá y a esa abuela. Claro, y ese es el punto donde quiero hacer hincapié, ¿no? Usted hablaba de la alineación parental y por lo que entiendo, lo que la jueza intenta es, a pesar del maltrato que sufrió su hijo y de la denuncia que usted ha hecho a propósito de la violencia de género, la jueza entiende que el niño tiene que seguir manteniendo contacto con los familiares del padre. ¿Es así? Totalmente, es así. La jueza por escrito lo sacó, de que me lo saca por 3 meses provisorio y se lo da a esta abuela paterna, Leonor López, quien hoy lo mantiene sedado, para que se adapte a la figura de la abuela. ¿Y por qué se lo saca la jueza, Valeria? ¿Por qué la jueza, si lo que quiere es que el niño mantenga una relación con los familiares de su papá, por qué se lo saca y no organiza un plan de visitas, ¿no? Algo que estaría dentro del sentido común, entiendo. Claro, es que se trató siempre de hacer revinculaciones en la que el Horacio Otranto, el papá de mi nene, siempre va con violencia. Así es que a mi hermana se lo llevó a una visita, le guinzó la muñeca. A mi hermano fue con 3 tipos cuando también se lo lleva a mi hermano y lo amenazaron con arma de fuego, invitándolo a pelear. O sea, acá de parte de la familia paterna no hay un interés por mi hijo, sino que es el interés del padre de hacerme daño, como lo dice y lo sigue diciendo hasta el día de hoy y lo mantiene.
Valeria. Hace 4 años que nos ha hecho de todo, sí. Valeria, Federico te saluda. Bueno, por supuesto, es muy conmovedora la historia, ¿no? También nos cuesta un poco entender no solo la historia, sino mucho más la decisión judicial, que es lo más sorprendente, ¿no? En esta ocasión. Particularmente, vos, cuando vos tenías la tutoría de tu hijo, cuando vos estabas con él, tu marido o tu ex marido, tu expareja, cuando se acercaba a verlo y a devolverlo a este nene en este plan de visitas, siempre tenía contacto con otras personas, pero nunca con vos. Y en todas las ocasiones vos me manifestás que hubo violencia, que hubo amenazas y demás. ¿Hicieron la denuncia a cada uno de tus familiares, tu hermana, de todo lo que iba ocurriendo en estas visitas, como para que la justicia también tenga en cuenta esto, que el problema quizás no estaba en que el nene estuviera con vos, sino que el problema estaba en cada una de las devoluciones que el padre hacía de este nene a tu familia? Claro, no, totalmente. El padre es así, nunca tuvo un régimen, siempre fueron visitas provisorias, en la que él se encargaba de frustrar cada una, llevándoselo. Yo siempre tuve perímetro, hasta el día de hoy que tengo un botón antipánico, pero no tengo el perímetro, no me lo renueva la justicia, sí. Pero el botón sí lo sigo teniendo. Y se lo han llevado mi hermana, mi hermano, toda la gente se ofrece para llevárselo, para que vean que yo, porque la jueza me cataloga de que yo hago impedimento cuando se lo he llevado con propios perímetros. ¿Te hizo alguna familia, denuncia todo, a él de que vos en algún momento le restringiste ver a su hijo? Claro, él me hace denuncias de impedimento de contacto y así es que la jueza María Petrona, como que, no sé, la verdad que no se entiende que le pida a los jueces de correccional, ¿no? Donde van esas causas, que me eleven a juicio, que me condenen. Pero cuando alguien cuando alguien hace una denuncia, lo tiene que probar para sí. que la justicia, o para que en este caso la jueza María Petrona, pueda tomar una decisión. ¿Él pudo probar que vos le realizabas algún tipo de impedimento? Es que la jueza dice que yo hago impedimento porque yo voy al juzgado y mi hijo no quiere entrar. La jueza esta saca un oficial de justicia a la vereda, sí. La que anota todo y ve como mi hijo entra en crisis, que no quiere entrar al juzgado porque no se quiere vincular con el papá. O sea, yo voy hasta el lugar todo, claro. Pero mi hijo se niega a entrar y así todo, la jueza sigue diciendo que hago impedimento. O sea, no entiendo qué es lo que quieren. Valeria. Lo fuerzan a mi hijo hoy con 5 años, sí. Te escuché que vos vivís a 1,5 cuadras, ¿no?, del colegio de tu nene. Y que salís sí. a la puerta de tu casa en el horario de entrada y de salida para ver si podés ver a tu hijo desde la distancia. Y quiero preguntarte, ¿qué dicen las maestras? Porque vos con las maestras podés hablar, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo ven a tu nene? ¿Qué te dicen las maestras? La maestra, la verdad que no tengo contacto con nadie del jardín, salvo con las mamás. La directora misma, quien entregó a mi hijo, realmente como un paquete en que no me llamó por teléfono, yo me entero a las 5 menos cuarto cuando voy a buscarlo. No me llamaron, desde que me sacaron a mi hijo, que no me llamaron. Las únicas que tengo contacto son con las mamás, que me manifiestan cómo está mi hijo, que está totalmente delgado, ojeroso, que lo llevan hace 20 días con la misma ropa. Y que cuando las mamás le dicen hola a mi nene, que es un nene que habla, totalmente hiperactivo, esta abuela le aprieta el brazo y mi hijo no emite sonido alguno. Y está con la miradita perdida, esperando que mamá lo vaya a buscar. Valeria, ¿y por qué las maestras no...? Es injusto lo que hicieron. ¿Por qué pensás que las maestras no tienen contacto con vos o por una cuestión judicial no pueden hacerlo? Por la presión de la justicia, por la presión de la jueza, si es que cuando se metieron en el jardín para hacer el cambio de cuidado personal, la directora no supo qué hacer, según lo que dijo ella, ¿no? En una reunión que los padres pidieron respuesta por lo que hicieron, por cómo actuó el jardín. Pero no hubo otra respuesta y lo último que sé es que la maestra de mi nene renunció. O sea, no se sabe por qué, pero renunció seguramente por temor al accionar del jardín. Uh-huh. Yo hoy también estoy esperando que la directora realmente se comunique conmigo para por lo menos decirme cómo está mi hijo, ya que ella fue quien entregó a mi hijo sabiendo que mi hijo estaba a mi cuidado. Claro, porque vos al tener esta restricción perimetral no te podés acercar al colegio en ningún horario. Claro, yo tuve un perímetro que me lo dio la jueza el 10 de mayo, a mí y a toda mi familia, por 10 días. Se venció el 20 de mayo y el día 24 la jueza María Petrona Martínez me lo vuelve a renovar. Por escrito está por el lado de que yo lo hice mediático a mi caso y como acudí a los medios de comunicación me renueva de nuevo el perímetro diciendo de que yo pongo en riesgo a mi hijo. Cuando lo único que estoy haciendo es pidiendo justicia desde hace, ya van a ser 5 años por mí, por mi hijo. Sí. Y siguen amparando al violento
quien la propia fiscal María Catalina Baños lo denuncia a mi expareja, porque él presentó documentación falsa, que un día casi me mata en la calle para desvincularse del hecho. Tienen estas pruebas y todo, y la misma justicia lo sigue amparando. Y Esta él jueza sí está al puede, tanto de todo esto. él sí puede acercarse a tu hijo, digamos, o solo sus abuelos. No, lo que yo sé es que el papá vivía en la casa donde hoy está mi nene con esta abuela paterna, y la jueza también lo excluyó del hogar por 3 meses y le puso un perímetro. Pero ya sabemos, el papá fue ante una audiencia que tuvimos el lunes pasado en cámara, en sala 2, en segunda instancia, y el papá mismo reconoció que ya violó el perímetro, que ya tuvo contacto con mi hijo, y así es que cámara le eleva un pedido a la jueza Petrona que saque las medidas de oficio que corresponda. Valeria. O sea, la jueza sigue avalando esto, sí. Vamos a hacer una cosa. Sabemos que muchas veces la justicia no toma decisiones, o siempre se intenta, ¿no?, que la justicia tome las decisiones justas, pero muchas veces quienes toman las decisiones son jueces, son seres humanos y pueden equivocarse. Quiero que tengas, así como tenés enfrente la cámara de Canal 26, que tengas la posibilidad de hablarle a la jueza María Petrona Martínez como ser humano. Seguramente esta jueza o es madre, o tiene planeado serlo, o lo ha sido, o tiene sobrinos, o tiene contacto, ¿no?, con madres en contacto permanente con sus hijos. Dejando de lado el tema judicial, ¿no?, y la decisión judicial, de madre a madre, ¿qué podrías decirle vos a María Petrona Martínez, o qué quisieras decirle, ¿no? Ya se lo dije en todos los medios, que lo único que pido, que yo sé que es mamá y abuela, y que ya me lo dañó a mi hijo. Los mismos psicólogos me dicen que le generó un trauma, que hoy hace 24 días mi hijo pide por mí, y ella tiene hoy el poder de revertir esta medida, que la revierta hoy, que no deje que sigan pasando los días, que no siga arruinando la vida de mi hijo. A mí me hizo denuncias falsas esta jueza por manifestarme en marcha, por todo tipo. No me importa lo que me haga a mí realmente, así me metan presa. Pero con mi nene de 5 años no tiene defensa. A gritos pidió en el hospital querer morirse, no querer existir más, que lo lleven con mamá. Y la jueza escuchó los gritos de mi hijo. Entonces hoy pido que rebobine en el tiempo hasta el 10 de mayo, el día en que escuchó esos gritos de mi hijo, y que accione hoy realmente usando el poder del Estado para hacer un bien, que no siga con este daño hacia mi hijo y hacia mi persona. Y Valeria, ya la última pregunta, ¿no? ¿Qué dicen los abogados suyos? Seguramente usted tiene abogados que la representen y le digan cómo siguen las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué puede llegar a pasar? Los abogados ya presentaron la apelación ante esta medida, hasta el recurso de la jueza, en los que el día lunes, las 4 primeras horas, se vence el plazo de la otra parte y ya va a estar en cámara, en sala 2 de Matanza, y van a tener ellos hoy el poder para restituirme a mi hijo. Se presentaron 2 pedidos de restitución inmediata, 2 amicus, por derechos humanos y por Nora Schulman de Casacín, y todavía no tenemos respuesta. Estoy esperando a partir del lunes una respuesta. Es decir, el lunes, cuando ingrese realmente... a cámara, posiblemente se revierta esta situación. Para este lunes, pasado mañana. A partir de este lunes ya está en manos de cámara y pueden hacer la restitución, y ellos mismos como jueces, creo que viendo las leyes y códigos, saben que esta jueza violó todos los derechos de mi hijo. Yo hoy lo único que pido es que realmente los jueces hagan justicia y que velen por los derechos de mi hijo, y lo restituyan a su centro de vida, que me devuelvan a mi hijo, es lo único que estoy pidiendo, que le devuelvan la vida. Acá me dice mi compañero Federico Villarbruno que usted denunció 42 veces a su expareja por violencia de género. Y sin embargo, la justicia hoy le impide a ella ver a su hijo en lugar de a su expareja. ¿Es así, Valeria? Totalmente, así es. Tengo la propia familia de él, primos que lo han denunciado porque fueron testigos de la violencia que él ejerció hacia mí y hacia mi hijo, vecinos, mucha gente hay.
y la justicia tiene esto en sus manos y siguen amparando a los violentos, siguen lastimando familias. Creo, Valeria, que es tan injusto todo lo que nos está contando, pero mire, hay que mirar para adelante. El lunes ojalá se empiece a contar una nueva historia y ojalá que pronto usted pueda abrazar a su chiquito un tiempo enorme de largo, Va a llegar ese día, Valeria, no baje los brazos y bueno, haciendo público, ¿no? Esto es violencia de género. Y esto es violencia. Muchísimas gracias, Valeria. También. Nosotros vamos a seguir con Mariela contando Muchas otras gracias. historias, pero como lo prometimos, ¿no? La historia completa de una mujer para que empecemos a entender todos de qué se trata la violencia de género. Y este es el sufrimiento de que cómo nosotros desencadena. 10 minutos estuvimos junto con esta mamá. Pero desde el 2012 que está sufriendo esta situación. 42 denuncias a su expareja por violencia. La justicia le saca la tenencia, le pone una restricción preventiva sobre 3 meses, o sea, 90 días sin ver a su hijo, y el hijo tiene contacto con la familia de su expareja, quien ejerció la violencia con ella durante muchísimo tiempo. Bueno, decisiones que a veces desde el razonamiento, desde el uso común, ¿no? El razonamiento común no se llegan a entender. Por eso digo muchas veces, la justicia está ejercida por hombres, por jueces capacitados para ejercerlo, o por lo menos entendemos que tienen que estar capacitados para hacerlo, pero también son seres humanos que se equivocan, y por eso le queríamos dar a Valeria la posibilidad de que le hablara de persona a persona, de madre a madre, a esta jueza que ha tomado esta decisión, y ver si es posible dentro de la justicia revertir esa decisión para que ese chico, al menos, que si bien tenga contacto con su abuela, pueda seguir manteniendo ese contacto importantísimo con su madre. Antes de retomar con Mariela Blanco, que seguramente nos está escuchando, me gustaría dar algunas cifras de lo que se hace con el presupuesto, por lo menos dentro de la ciudad de Buenos Aires, a propósito de tratar de justamente luchar contra la violencia de género. Miren ustedes, estamos hablando de la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el primer trimestre de este año, del 2017, se redujo en casi 10 millones de pesos la partida a la Dirección General de la Mujer, es decir, un 7% menos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 10 millones de pesos menos para justamente fomentar este tipo de actividades que tienen que ver con el apoyo a todas estas organizaciones que tratan de luchar contra la violencia de género. El programa, que es el programa 69, ha sido el más afectado y fue justamente el de la asistencia a la víctima de violencia de género el que deja de recibir este porcentaje del presupuesto total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente, y estoy hablando de este año, el primer trimestre del año 2017. Y con esto termino. Al parecer, según entienden quienes estudian la problemática social, se necesita al menos un centro integral de la mujer por comuna. Un centro integral de la mujer por comuna. Para eso es este dinero, ¿no?, del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y miren ustedes qué interesante, porque si se sigue reduciendo, digamos, el presupuesto destinado para este tipo de organismos con el objeto de ayudar, de sostener, de asesorar, de contener a todas aquellas mujeres que sufren violencia de género, vamos a terminar hablando de cifras que son, permítanme el término, ridículas. Escuchen ustedes, se exige desde el año 2012 la declaración de la emergencia nacional por violencia contra las mujeres, es decir, que a nivel nacional el Congreso decida otorgar un presupuesto mayor para justamente la lucha de la violencia de género. Y el momento de emergencia, como bien lo indicás, y el momento porque de tenemos una muerte de mujer cada 30 horas. Y ahora es cada 26 horas. Exacto. En el año 2017. A más de 7 años de la ley, el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres, y ya estoy hablando en el ámbito nacional, Federico, es, escuchen ustedes, del 0,0055% del total del presupuesto nacional, y esto significa, para que la cifra todavía sea más significativa, que se destinan 4,50 pesos por mujer para la lucha de la violencia de género.
Estamos trabajando en vivo allí frente al Congreso de la Nación porque en instantes van a comenzar a marchar estas organizaciones y muchas mujeres que por motu propio se acercan hasta la plaza para movilizarse luego a Plaza de Mayo para culminar esta protesta, esta tercera protesta a nivel nacional que se replica en otras ciudades del interior, en otras provincias y en otras plazas con un acto central a las 18. Mariela Blanco está trabajando en vivo. Mariela, tenemos más casos seguramente, pero entre tanto taller hay muchas mujeres que se van acercando para participar, para ser parte y dar su grito de apoyo en esta multitudinaria movilización que se va a dar a partir de las 4 de la tarde. Sí, claro, las distintas miradas, ¿no? Las distintas iniciativas por parte de cada colectivo, todos en una lucha común que tiene que ver con esto que ustedes marcaban. Estos puntos y estas estadísticas, ahora les vamos a poner también un nombre y un apellido con la gente del gobierno de la ciudad que trabaja en este sentido. A ver, le vamos a pedir, por favor, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Victoria Freire. Presentate entonces al público, estamos en vivo y en directo con las estadísticas del gobierno de la ciudad. Sí, soy coordinadora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, soy referente ahora a Buenos Aires. Nosotras somos un organismo que no es público, no es oficial, no corresponde al Estado, sino al emprendimiento de poder aportar datos y estadísticas, ya que es una de las faltantes. Hoy por hoy nos cuesta dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, no solo los femicidios, sino en el resto de los planos que tiene que ver con la vida de las mujeres. Así que nosotras nos dedicamos a eso, a hacer informes sobre la violencia laboral, sobre también los recortes en presupuesto. La Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está asistiendo en su primer trimestre del año 2017 a un recorte de 10 millones de pesos. El año pasado también denunciamos un recorte del 17% en su presupuesto, en un marco en que la ciudad empieza a tener cada vez más denuncias a las líneas de atención. Ahora vos manejás cifras, ¿no? Un punto crucial en esta instancia donde la Corte Suprema habla de unos números, la Casa del Encuentro maneja otros. ¿Qué números manejan ustedes? ¿Tienen algún...? Sí, nosotras consideramos todas esas fuentes de información. Aparte, hay un problema con el registro. Generalmente lo que ocurre es que a partir de la información que dan los medios, que es la que registra la Casa del Encuentro, o la propia Corte, que es qué mujeres acceden a la justicia, qué causas acceden a la justicia, no llegamos a ver la dimensión más global del problema de la violencia. Por eso es tan importante trabajar en los datos y las estadísticas públicas. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se hace en 2015 una encuesta que indica de que 6 de cada 10 mujeres sufrieron alguna situación de violencia sexual, física o psicológica. Es decir, que hablamos de una problemática muy extendida y muchas veces no contamos con esa información. La justicia, por ejemplo, no tiene información confiable respecto de cuántas denuncias se está recibiendo hoy por hoy. Claro. Si bien el Ministerio Público Fiscal de la ciudad ya está hablando de un aumento considerable entre 2010 y 2016, que se multiplicó hasta 6 veces la cantidad de denuncias que reciben. Y estas diferencias en las estadísticas tienen que ver con ¿qué? Con la forma de medición. Por ejemplo, el caso de la Corte Suprema no toma en cuenta a aquellos femicidas que se hayan suicidado, por ejemplo. Claro, exacto. No toman esos casos, no toman los casos de travesticidio también que está registrando la Casa del Encuentro. Y creo que tiene que ver fundamentalmente con que necesitamos un organismo, un observatorio integral que pueda registrar los datos sobre violencia en todos los planos, ¿no? Los datos que provee la Corte, los datos que figuran en medios y poder dar estadísticas confiables para dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de violencia y pensar cuáles son las mejores estrategias, no solo para atender cuando la violencia ya se imprimió sobre los cuerpos de las mujeres, no solo atender los casos de femicidios cuando ya fueron realizados, sino atender a la prevención. Necesitamos también herramientas para la prevención de la violencia. Muchísimas gracias.